Bueno, vamos a continuar con el apartado de radiología. Ya para terminar, pues estábamos viendo los crecimientos auriculares y ventriculares y pues pasando al crecimiento del ventrículo izquierdo, como sabemos el estudio radiológico pues nos puede confirmar un crecimiento, pero en sí pues no nos va a determinar si es una dilatación o una hipertrofia. Para eso se utilizan pruebas adicionales como lo serían la electrocardiograma, ecocardiograma y ventriculografía. Y en el ventrículo izquierdo se estudia mejor en posterior anterior, en oblicuo anterior izquierdo y lateral. En lo que es posterior anterior, este se va a observar como una prominencia exagerada del arco inferior del perfil izquierdo. Y si el arco este está redondeado como un semicírculo, es sugestivo de hipertrofia. Y si el arco es más elongado, sugiere una dilatación. En cuanto a oblicuo anterior izquierdo, el, el arco inferior del perfil izquierdo rebasa la columna y este se considera normal si la densidad del ventrículo izquierdo toca la columna, pero sin ir más de la mitad anterior de este. Hay una preguntita, por ejemplo, y si estuviera crecido el ventrículo derecho en esta proyección, ¿cómo se vería la silueta cardíaca, el perfil izquierdo aquí para nosotros? Por ejemplo, si hubiera crecimiento, no del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, ¿cómo se vería la silueta cardíaca en relación al esternón? Aumento de tamaño. No, hagan de Sería cuenta, es que normal. miren, aquí nos dijeron que el crecimiento del ventrículo izquierdo es que si toca la mitad o toca la columna vertebral o la rebasa, hablamos de crecimiento ventricular izquierdo. Pues a la inversa, en esta proyección, si la silueta cardíaca toca más hacia el esternón, el crecimiento es predominantemente de cavidades derechas. Era lo que ya lo habíamos visto, ¿eh? Esto ya lo habíamos visto porque ya habíamos visto crecimiento ventricular derecho. Ya habíamos dicho que también la hipertrofia se redondea la silueta, pero no se agranda. Eso habla más de hipertrofia. Y sí, por ejemplo, la letra A, sí damos cuenta de que hay más dilatación que hipertrofia. En la hipertrofia las cavidades se hacen pequeñas y en la dilatación las cavidades se hacen grandotas. Ok, bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a continuar con cateterismo cardíaco. ¿Sí me escucho bien? Sí, Ok. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, comenzando con su definición, tenemos que el cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo que se basa en la introducción de catéteres en el corazón para medir parámetros hemodinámicos, para realizar angiogramas y también tiene la finalidad de pues, realizar procedimientos terapéuticos, como vamos a ver más adelante. Dentro de sus ejemplos, pues tenemos las angioplastías transluminares percutáneas, la colocación de stents, la toma de biopsias, valvuloplastías, entre otras. En cuanto a sus indicaciones y contraindicaciones, bueno, comenzando con las aplicaciones del cateterismo, estas pueden ser para fines diagnósticos, para fines terapéuticos, como les acabo de comentar, y también pues para fines de investigación. Dentro de las aplicaciones diagnósticas, pues nos van a proporcionar información sobre la anatomía cardiovascular, la función ventricular, la presencia de cortocircuitos o gradientes de presión, las áreas valvulares, regurgitaciones y resistencias vasculares. Y bueno, pues una perspectiva general en donde se pueden aplicar, bueno, donde se puede aplicar este método, pues sería en la enfermedad coronaria, en la enfermedad valvular cardíaca, enfermedad pericárdica, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y cortocircuitos intracardíacos. Dentro de sus aplicaciones terapéuticas, pues tenemos la implantación de marcapasos, la septicemia interatrial, la extracción de cuerpos extraños, el cierre mecánico de algunas anomalías congénitas como la comunicación interauricular o interventricular, la persistencia del conducto arterioso o fístulas vasculares. También puede usarse para la infusión selectiva de drogas y soluciones, como les mencioné, las angioplastías vasculares y valvuloplastías. Y de investigación, pues,
Es prácticamente para estudiar la historia natural de algunas enfermedades, para correlacionar algunas observaciones clínicas con procedimientos diagnósticos o para estudios experimentales de fármacos. En cuanto a sus contraindicaciones, en la mayoría de las bibliografías encontré que como contraindicación absoluta pues sería nada más la negación del enfermo para someterse al estudio, la coexistencia de algún padecimiento terminal o simplemente que no se tenga la infraestructura o la competencia pues adecuadas para realizar este procedimiento. En cuanto a las contraindicaciones relativas, pues tenemos hemorragia digestiva aguda, hipopotasemia grave, toxicidad por digoxina, perdón, anticoagulación o coagulopatía grave, reacción al medio de contraste, accidente cerebrovascular agudo y más que nada si es reciente a menos de un mes, insuficiencia renal aguda, infección activa no tratada o fiebre inexplicada, anemia grave o embarazo. Léase la siguiente, por favor. En cuanto al acceso vascular, pues catéter, los catéteres pueden ser introducidos por disección del vaso o por punción percutánea mediante la técnica de Seldinger. Las vías empleadas pueden ser la arteria o vena femoral, la vena yugular interna, la subclavia, la radial, o en neonatos se puede usar la vena umbilical. Cuando el cateterismo cardíaco se hace a través de una arteria, se le va a llamar cateterismo izquierdo, ya que pues el catéter se avanza en dirección al ventrículo izquierdo. Y por el contrario, pues si se avanza por una vena hacia el ventrículo derecho, pues se le llama cateterismo derecho. Sin embargo, también se puede llegar a las cavidades izquierdas con el cateterismo derecho, introduciendo el catéter pues a través de la presencia de un foramen oval permeable, y a esto pues se le llama cateterismo transeptal. En cuanto a los tipos de catéteres, pues van a existir una gran rama de catéteres que van a diferir tanto en su grosor como en la longitud y los materiales de composición. También lo que se va a diferenciar, bueno, en general es el extremo distal del catéter, que va a variar pues en su forma y en los aditamentos incorporados. Por ejemplo, vamos a tener catéteres con balones que pueden servir para dilatar vasos o válvulas, o también es el balón que está presente en el catéter de Swan-Ganz, que es el que se encuentra a su derecha superior, que la finalidad de este globo pues es dirigir con la corriente sanguínea al catéter para facilitar la toma de presiones. También pueden tener cuchillas rotatorias para extraer placas de ateroma, biolomos para la toma de biopsias, electrodos de marcapasos, filtros, navajas, pinzas o transductores, estos para la adquisición de imágenes de ultrasonido o la medición de presiones y temperatura. En cuanto al equipo de cateterismo, pues se va a necesitar una aguja percutánea, una guía metálica y el introductor. Hablando de manera general sobre la técnica, pues después de claramente hacer la antisepsia y todos los pasos necesarios, pues se va a infiltrar también lidocaína tanto en la piel como en el tejido subcutáneo adyacente al sitio de punción. Se va a funcionar a aproximadamente 35 a 45 grados, y una vez que la aguja se encuentre dentro del vaso, pues se va a introducir la guía metálica. Posterior a ello se va a retirar la aguja, permaneciendo la guía dentro, y a través de la guía pues se va a insertar el introductor y el dilatador. Después de esto se va a retirar la guía y el dilatador. Se va a retirar la guía y el dilatador, y pues nada más quedaría el introductor mediante el cual pues se van a insertar los catéteres. Y bueno, el recorrido del catéter se va a supervisar por fluoroscopía, y el paciente pues se va a estar monitoreando por el cardiograma. Y pues les traigo un video en la siguiente diapositiva, por favor.
Dale clic. Deja, vuelvo a proyectar porque no se ve. Sí, adelante. Bueno, hagan de cuenta, ¿alguien de ustedes le ha tocado estar en la colocación de un catéter central? No, Sí, ¿Alguien que haya estado? ¿Sí? ¿Sí o no? sí. ¿Sí? ¿Y qué onda? ¿Cómo le hacen o qué? Mm, Desde la A a la Z, ¿eh? ¿Qué le dicen al familiar y qué le dicen al paciente? ¿Cómo? ¿Qué le dicen al familiar y al Pues a paciente? mí me ha tocado que esté postrado y algo inconsciente el paciente, así que solamente, pues ya el doctor procedió a introducirle lo que es la aguja y ya después el dilatador y la guía, que ya como nos comentó, y ya después se pone el inductor para, pues ya pasar lo que es la sonda. En sí fue su clavio y no se tardó nada y nosotros nos quedamos muy de qué fácil. Ok, pues sí, parece fácil, pero hagan de cuenta, hay que tener mucho cuidado porque hay que pedir autorización de la familia, siempre y cuando el tiempo lo permita, o sea, las condiciones del paciente. Si el paciente está consciente, también hay que pedir permiso, ¿eh? Y bueno, aquí vamos a ver, bueno, pero rápido, antes de que pongan en acción el video, piensen rápido. Los cateterismo cardíaco es cualquier catéter, así vamos a llamarles catéteres más que sondas, aunque sí hay sondas, sondas de ultrasonido, sondas de ultrasonido intravascular, sondas de angioscopía, sondas para medir o guías de presión. Pero hagan de cuenta, el cateterismo es todo aquel catéter que se ha llevado hasta las cavidades del corazón. Por supuesto que actualmente hay cateterismo diagnóstico y terapéutico. Por ejemplo, colocar un catéter central es para llevar adecuadamente un monitoreo del paciente e infundir medicamentos directamente al corazón. El catéter de Swan-Ganz es uno de los más empleados para esto y sirve para no solo para infundir medicamentos, sino para medir presiones. Creo que ya lo habíamos visto, lo del catéter de Swan-Ganz, ¿sí lo recuerdan? Que veíamos las curvas de presión ventricular y todo esto, sino que Sí. alguien me ayude en un cateterismo animado de un catéter de Swan-Ganz, por ahí búsquenlo y ahorita lo ponemos en pantalla. Bueno, entonces el cateterismo ya puede ser diagnóstico, puede ser terapéutico, angiografía coronaria y luego angioplastía coronaria. Y ahorita estamos tratando también la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula pulmonar, de tal suerte que ya las 4 válvulas las podemos implantar por vía percutánea. Luego nosotros también cerramos la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, foramen oval permeable, la persistencia del conducto arterioso, tratamos la coartación aórtica. eh, bueno, son tantas cosas que estamos haciendo la insuficiencia mitral no por daño valvular, sino por dilatación del anillo con mitraclip. Entonces, ya abordamos la insuficiencia mitral, la estenosis mitral, la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la estenosis tricuspidea, la estenosis pulmonar, todas esas patologías ya vasculares, de válvulas y coronarias, las tratamos ya los intervencionistas, los que somos cardiólogos intervencionistas, por realizamos todo este tipo de intervenciones. Obviamente que colocar un marcapaso definitivo, temporal, doble cámara, triple cámara, resincronizador, marcapaso desfibrilador, marcapaso unicameral, marcapaso endocárdico. Todos esos nosotros lo estamos poniendo. Todo eso es cateterismo cardíaco. Va a depender de la patología que tenga el paciente para lo que lo vamos a realizar. A ver, vamos a ver este video para ver este cateterismo. Eso. Vamos a mostrar cómo se hace un cateterismo radial. Actualmente los cateterismos se hacen a través del acceso radial de la arteria que tenemos acá. Por medio de esto vamos a llegar al corazón y por ahí vamos a hacer el cateterismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero localizamos el pulso, luego infiltramos y luego vamos a aplicar con esta agujita. La vamos a meter aquí donde sentimos que se percibe el pulso. Ahí está diciendo que sí. Si dice que sí, es que estamos bien. Solamente hay que empujar ahí suave y ya nos da. La gota de sangre me dice que ya atravesé la arteria. Esta es una técnica de Sellinger como tal. Saco lo que es la aguja y con esta guía, miren, es una guía muy suave, es una guía que le llamamos hidrofílica. Es muy delgadita. Con esto yo pongo mi mano y voy a jalar aquí, muy suave, muy suave. Y en el momento que salga la sangre, voy a meter la guía. Ahí está saliendo el chorro.
de sangre. Entonces introduzco lo que es la guía, ya está mi guía, comprimo aquí para que no me sangre, no me haga hematoma, y posteriormente voy a hacer un pequeño corte donde va a entrar el introductor. El introductor es este, vean cómo es realmente muy delgadito. Es un introductor 6 frames. Cada frame es 0.33 y le multiplicamos por 6 nos da 1.9. Ese es el diámetro que tiene realmente. Y a través de esto, vean cómo es realmente muy delgado. Así se hace un cateterismo radial. Un cateterismo para un infarto es un paciente que se infartó y estamos haciendo el procedimiento. Lo que quiero que vean es cómo los materiales son muy finitos, muy delgaditos, muy suaves. Aquí lo introduzco y vean, se va suave. Son materiales hechos para, especialmente construidos para este tipo de situaciones. Después retiro esto y voy a administrar un cóctel. El cóctel me va a permitir que el paciente no me haga espasmo, porque estamos tocando una arteria de 2-3 milímetros y nos puede hacer espasmo. Entonces va a doler un poquito, paso sutilmente. En nuestro caso, en nuestro centro utilizamos verapamilo, a veces utilizamos nitroglicerina, isosorbide. Va a molestar un poquito. Me regalan agüita. Poquito, como caliente, a algunos pacientes les duele, otros sienten como caliente, como lumbre, pero es pasajero, como fuego se siente, como que quema. Y ya posteriormente vean cómo avanzo y de esa forma ya tengo mi acceso. Y por aquí voy a meter los catéteres, catéter TIC, voy a meter los catéteres y por aquí vamos a hacer todo el procedimiento. Ahorita que nos pasen el catéter se los voy a mostrar. Pero básicamente lo que quería enseñar es la técnica, cómo colocar correctamente un introductor radial y a través de esto, repito, vamos a meter todo eso. A ver, ¿me lo puedes acercar aquí, el catéter? Sí. Por último les voy a enseñar un catéter que se llama catéter TIC. Este catéter, vean, tiene las características. Es muy delgadito. Volvemos a lo mismo, este 5 frames. Este mide 1.6 milímetros y esto lo introducimos por acá. Y de esta forma es como operamos un paciente de infarto. O sea, lo que quiero que vean los médicos y las personas en general, que los materiales que se usan para el cateterismo son materiales muy, muy pequeños, muy suaves, hechos de materiales. Bueno, entonces ya lo vieron, ahí van a abrirle la arteria coronaria a ese paciente y es un cateterismo izquierdo porque es un cateterismo por vía arterial radial. Hicieron una punción de Seldinger donde se funciona tanto la punción, se funciona la pared posterior de la arteria y la pared anterior. Por eso el primero metió la agujita con su escafandra, perforó la arteria y luego retrajo la escafandra hasta que le dio sangre y ya metió la guía. Ya después va a meter el introductor vascular, que es un introductor 6 frames, ya lo dijo él, que cada frame mide 0.33, entonces multiplica el 6 por 0.33 y le da 1.9. Ese es el diámetro de eso. Ya después mete un catéter TIC, que es un catéter especial para agarrar las coronarias y poder hacer el diagnóstico ya de certeza de qué arteria es la que está obstruida y proceder a abrir la arteria que fue la responsable del infarto. Entonces, bueno, esto es lo que es un cateterismo cardíaco. A ver, vamos a seguir adelante y ahí vamos viendo qué más podemos hacer. Hola, miren, les vamos a mostrar cómo se hace un cateterismo radial. Actualmente los cateterismos se hacen a través del acceso radial de la... Adelante. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones. Estas se mencionaban que se presentaban con poca frecuencia, hasta en menos del 1% de los pacientes. Y también igual la mortalidad global es de un bajo porcentaje de 0.1 a 0.05%. Dentro de las complicaciones, pues podemos tener complicaciones menores que pueden ser pues complicaciones locales, que son hematomas, fístulas arteriovenosas o tromboflebitis, y mayores pues como infarto del miocardio, accidente vascular cerebral, hemorragia, taponamiento cardíaco, perforación de cámara cardíaca, fibrilación ventricular o reacción alérgica al medio de contraste. Bueno, aquí fíjense rápido. Uno de los primeros abordajes de cateterismo cardíaco que ustedes van a hacer realmente, porque esto ustedes no lo van a hacer, lo tienen que saber que existe y para qué lo hacemos y cuándo está indicado y cuándo no está contraindicado, o cuándo está contraindicado, perdón. Pero hagan de cuenta, ustedes van a hacer cateterismo cardíaco derecho
porque van a ser punciones venosas, ya sea que sea punción venosa yugular, punción venosa subclavia, punción venosa axilar, punción venosa de las venas braquiales, ¿sí? De las venas axilares, de las braquiales, de las subclavias, de las yugulares. Entonces van a ser cateterismo cardíaco derecho. Entonces catéteres van a ser sobre todo para infundir medicamentos. Ya terapéuticos, pues sí, ya es trabajo de especialistas que manejamos esto y que conocemos las complicaciones y cómo resolverlas, ¿no? Entonces, bueno, adelante, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar con el cateterismo cardíaco diagnóstico. Este nos va a proveer información pues, para realizar el diagnóstico según el caso del paciente. Nos puede dar información sobre la trayectoria del catéter, perdón, el registro de presiones, oximetría, imágenes angiográficas. También va a permitir hacer cálculos hemodinámicos, ultrasonido y angioscopía. En cuanto a la trayectoria del catéter, pues una diferencia en el trayecto normal del catéter pues nos va a permitir inferir en diferentes cardiopatías congénitas. Por ejemplo, en la imagen, en el inciso A, nos muestra un ejemplo de una comunicación interauricular. En las imágenes con el inciso B, la persistencia de la vena cava superior izquierda, y en el inciso C, una persistencia del conducto arterioso. A ver, díganme, fíjense, en la A, ¿es cateterismo derecho o cateterismo izquierdo? En la Izquierdo. A. Derecho, ¿Por qué no, izquierdo? ¿Por qué derecho? Es correcto derecho. ¿Por qué derecho? porque pues, en ese caso se ve como si estuviera bueno, pues más que nada orientado hacia el lado derecho, válgame la redundancia, y como si vinieran de, no sé, como de pulmonares. No, no, bueno, derecho ahí les va. El catéter aquí en la letra A entró por la vena femoral del lado derecho. Al final hay vena femoral izquierda, pero este catéter parece que viene subiendo por la vena femoral. Después de la vena femoral, ¿qué vena sigue? La ilíaca. Y después de la ilíaca, más arriba, ¿qué sigue? La cava inferior, Ok, después de la cava inferior, ¿a dónde llega la cava inferior? a la aurícula derecha, Ok, ya ahí está un circulito que simboliza la comunicación interauricular. ¿De dónde a dónde pasó el catéter? ¿De la aurícula derecha a dónde? a la aurícula izquierda, Ok, ¿y dónde termina la punta del catéter? ¿En qué cavidad está la punta de ese catéter, de la letra A? no está, o sea, no pasó una vena pulmonar, o sea, ya no está la Está en aurícula. la vena pulmonar superior izquierda, es correcto. ¿Son cuántas venas pulmonares tenemos? 4. Cuatro, dos derechas y dos izquierdas, dos superiores, dos inferiores. Este catéter está alojado ahí, demostrando la comunicación interauricular en la vena pulmonar superior izquierda, pero fue un cateterismo derecho que cruzó el septum y que se vuelve izquierdo en ese momento al haber cruzado el septum. Por acá en la letra A, A', etcétera, ahí está demostrándose una vena accesoria que llega a la aurícula izquierda. En la letra B, a ver, explíquenme el cateterismo. En la letra B es una, ¿qué nos dijeron que es en la letra B? A ver, no lo alcanzo a ver yo, pero la letra B, Es una persistencia de la vena cava superior izquierda. vena cava superior izquierda. Fíjense, esa no tiene tanto problema. Ese también entró por el lado derecho y pasaron a través de un foramen oval permeable y encontraron la vena accesoria. Y luego, fíjense, esta llave como de sol en la letra C, ahí están las cavidades. Fíjense, ¿por dónde entró el catéter originalmente? En la letra C. También es un cateterismo derecho, desde la pierna. A ver, descríbeme todas las cavidades que cruza. Entró por la vena cava inferior, ok. Luego sigue, La aurícula derecha. ajá, luego de la aurícula derecha cruzó el plano tricuspidio, o sea, cruzó a través de la tricúspide. Y luego, ¿qué sigue del ventrículo derecho hacia adelante? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar marcada en P. Y luego donde está la flechita, ahí es donde está la persistencia del conducto arterioso. Entonces entraron a través del conducto arterioso que comunica a la arteria pulmonar con qué arteria, Con la aorta. con la aorta. Entonces el catéter que va descendiendo por la parte derecha para nosotros ahorita, por la parte derecha
de la columna vertebral, esa es la aorta torácica descendente y luego la aorta abdominal. Entonces, hicimos un cateterismo derecho que fue vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar, persistencia de conducto arterioso, arteria aorta. Y eso fue para hacer el diagnóstico de una persistencia de conducto arterioso a través de cateterismo cardíaco. Bueno, a ver, vamos a seguir. Entonces ya vimos los recorridos de los catéteres. Estas fotos pueden venir en un examen, ¿eh? Entonces yo les puedo preguntar, ¿la letra C representa qué patología? ¿La letra A representa qué patología? ¿La letra B qué se lleva? A ver, adelante. Y acá arriba, bueno, rápido, miren rápidamente, ¿eh? Qué padre, porque bueno, este catéter verdecito acá en esta imagen animada, pues es un cateterismo cardíaco izquierdo, canularon la coronaria izquierda, metieron un catéter ahí, metieron una guía, y después pasa un baloncito que infla la arteria y abre el flujo. Fíjense cómo está representado que estaba cerrada la arteria, el balón rompe el coágulo, mejora la placa y se restaura el flujo sanguíneo coronario. Eso se llama angioplastía coronaria transluminal percutánea. El cateterismo fue izquierdo, fue a través o de la arteria radial, o de la arteria cubital, o de la arteria braquial, o de la arteria femoral. El catéter subió por ahí. Ok, a ver, vamos a seguirle. Bueno, vamos a continuar con los registros de presiones. Los objetivos del registro de presión pues va a tener que definir los valores absolutos de la presión, describir la morfología de las curvas de presión, establecer una interrelación de presiones para identificar si existen gradientes de presión y analizar en caso de ser necesarias pues las maniobras provocativas especiales que se puedan realizar. Y bueno, esto ya lo habíamos visto también en la clase de ciclo cardíaco, pero bueno, en esta tablita nos muestra las presiones absolutas de cada cavidad y también de, pues, de los vasos del corazón, como la arteria pulmonar y la aorta. Y bueno, para esto hay que estar muy familiarizado tanto como para los valores absolutos de las presiones, como también la morfología de las presiones, que son las, pues este esquema que les puse sobre cada onda que se puede formar tanto en la aurícula derecha como aurícula izquierda, estas con sus respectivas ondas positivas que serían representadas por las letras A, C y B, y las dos ondas negativas que son la X y la Y. Así recordando a grandes rasgos, pues la onda A nos va a representar la contracción auricular y es una onda diastólica. La onda C va a representar la protuberancia de la válvula auriculoventricular cerrada durante la contracción isométrica del ventrículo. La onda X va a surgir de la caída de presión en la cavidad auricular causada por sístole ventricular, es decir, va a representar la relajación auricular. La onda B va a representar la sístole ventricular y la onda Y se va a derivar de la caída de presión provocada por la apertura de la válvula auriculoventricular que va a permitir el vaciado auricular y el llenado del ventrículo derecho. Algunas diferencias que mencionaban, por ejemplo, que podemos observar de las presiones en ambas aurículas, es que normalmente en la aurícula derecha la onda B es más pequeña que la onda A. Y a diferencia de la aurícula izquierda, que puede ser similar, pero también puede tener una onda B más alta que la A. En las ondas de los ventrículos, pues prácticamente se basa en una fase diastólica y sistólica, que la sistólica pues sería pues la onda más alta que podemos observar. Y de la arteria pulmonar y de la aorta, pues igual también tenemos la onda sistólica, la incisura, que la podemos observar en la aorta, que va a representar el cierre de las válvulas semilunares y pues la fase diastólica. Esa Entonces, incisura se llama incisura dícrota, ¿eh? Ok, que ya habíamos hablado de qué representa. A ver, rápido, ¿qué representa esa incisura? Sí, el cierre de las aurículas ventriculares y por qué se vuelve a aumentar un poquito la presión. Pues mejor retrogrado. Ajá, por el golpe de que llevó la sangre hasta los capilares y como que se regresó un poquito la onda en reversa
nos volvió a hacer este pequeño levantamiento, sobre todo en la curva de presión aórtica, en su rama descendente, ¿no? Ok, esto lo logramos con catéteres, lo logramos con catéteres de Swan-Ganz. Hay que conocer también qué representan cada una de estas curvas en la presión, la sístole, la diástole, ¿sí? Las presiones normales, para conocer las presiones patológicas, ¿no? A ver, bueno, sigamos adelante, por ¿Le favor. das, le das clic, por favor? A ver si alguien ya tiene el dibujo animado, así, el cateterismo animado de un Lo catéter de traigo Swan-Ganz. en la siguiente diapositiva, doctor. Órale, vamos a verlo. Y bueno, algunos ejemplos de anomalías en estos registros de presiones puede ser la ausencia de ondas A, que nos va a, bueno, se va a presentar en la fibrilación auricular, las ondas A en cañón, que nos representarían una estenosis valvular, las ondas B gigantes, que nos pueden representar insuficiencia valvular, y las ondas de presión igualadas, que nos pueden representar taponamiento cardíaco. Ahorita más adelante les traigo ejemplos con registros de presión reales para verlos cómo se ven. Entonces, fíjense, si la A representa la contracción auricular y nos dicen que el paciente tiene fibrilación auricular, se entiende por qué hay ausencia de ondas A, porque en la fibrilación no hay contracción auricular, no, está temblando la aurícula, y entonces por eso se le llama fibrilación auricular. Entonces desaparece la onda A. Ok, a ver, bueno, sigamos con el video, a ver. Bueno, vamos a continuar con la técnica en cuña que nos va a dar la presión en cuña de las arterias pulmonares o también llamada presión capilar pulmonar. Esta presión pues, se obtiene con la técnica en cuña, la cual es una presión que se obtiene sin estar tal cual el catéter pues dentro del vaso. Esto se logra con el catéter que avanza por un vaso hasta ocluirlo. Entonces, la presión registrada pues ya no sería la del vaso en la que se encuentra el catéter, sino la del vaso que se encuentra del otro lado del lecho capilar que se encuentra ocluido. ¿Me explico? Entonces, bueno, este es el catéter de Swan-Ganz. Bueno, es un esquema. No sé qué es lo que quería que comentáramos, doctor. No, está bien. Bueno, hagan de cuenta, si tuvieran un video sería muy padre porque también lo están pasando en cuanto al registro de las presiones. Este catéter de Swan-Ganz es un catéter especial para tratar pacientes en estado de choque séptico, choque hemorrágico, choque cardiogénico, todas las variedades de choque. Es un catéter especial, no es solo un catéter central, sino que es un catéter central especializado que tiene un baloncito en la punta, que tiene orificio en la punta del catéter, que tiene orificio en la aurícula derecha y que tiene, por eso tenemos tantos, aquí el 1, el 2, 3 y 4, son los lúmenes. Con esa jeringuita que ven ustedes, inflamos este baloncito que está representado acá. Esto, aquí en la punta hay un transmisor de temperatura, ¿sí? Que está con el número 2, lo registra la temperatura, lo registra una parte de metal que lleva el catéter para ver la temperatura de la sangre o de los líquidos que pasen a través del catéter. Este catéter entró por la yugular o por la subclavia, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar, se va a la rama derecha de una de las pulmonares y ahí es donde se va a encuñar. La cuña representa la presión de la aurícula izquierda, hagan de cuenta. Y la presión de la aurícula izquierda nos va a representar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. De tal suerte que este catéter nos dice, nos va a calcular gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencias vasculares sistémicas, resistencias vasculares pulmonares, presión de todas las cavidades del corazón. Y con eso yo puedo hacer un taller hemodinámico y modificar los fármacos o medicamentos que esté utilizando para tratar a esos pacientes. Entonces, un catéter de Swan-Ganz es un catéter especial, específico para estados donde el paciente está en condiciones hemodinámicas que lo están haciendo que esté en un estado de choque. Entonces, obviamente que yo necesito monitorear todas estas cuestiones para poder hacer la modificación de los diferentes medicamentos que voy a utilizar. Si alguien puede buscar el cateterismo así como catéter de Swan-Ganz animado y que lo tenga para presentarlo en la pantalla. Y si no, por lo pronto vamos a seguir con la clase. A ver, vamos a Al seguir, ¿no? final de la clase traigo un video donde sí se ve cómo se Animado, usa. ok. Ok, pues bueno, vamos a seguir.
Bueno, entonces este catéter sirve para estados de choque. No es un catéter es un catéter central, sí, por supuesto, pero no es un catéter central común y corriente, es un catéter especial. Estos transductores de presión y de temperatura tienen que estar conectados a un monitor. Si no tuviéramos esos monitores, jamás podríamos utilizar estos catéteres centrales. De tal suerte que esto no lo vemos en piso, esto lo vemos en las terapias intensivas, en las unidades de cuidados cardiovasculares, en las unidades de cuidados coronarios, o sea, donde están los pacientes más graves del hospital. Ok, ¿qué más? Bueno, ya traigo algunos ejemplos de las anormalidades del registro auricular. Por ejemplo, si encontramos una onda A grande, nos va a sugerir el impedimento al vaciado atrial, como ocurre en la estenosis de la válvula auriculoventricular o en la restricción ventricular de cualquier etiología. En esta imagen, nos describe que es una onda A agrandada en la aurícula derecha en un paciente con estenosis mitral y con hipertensión arterial pulmonar. Nos menciona también que la presión, aunque la presión es normal en la aurícula derecha, sin embargo, el trazo es anormal porque hay una prominencia de la onda A que normalmente es igual o menor que la onda B. Y pues aquí, aquí les encerré como para que hagamos la comparación entre la presión de la onda A y que también es pues más prominente que la onda B, cuando en condiciones normales pues deberían estar, por así decirlo, igualadas. Miren, a ver si me logro dar a entender, ¿eh? Si me logro explicar también. Digamos que entre una cavidad y otra no debe existir gradiente de presión. Hagan de cuenta, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho no debe haber gradiente de presión para que la sangre de la aurícula derecha pase directamente al ventrículo derecho. Sí, a través de la contracción auricular, de las fases del ciclo cardíaco, etc. Ok, del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar no debiera existir gradiente. Si me explico, debe pasar la sangre con la sístole ventricular derecha hacia la arteria pulmonar, apertura de la válvula pulmonar, hacia los pulmones. Ok, igual del lado izquierdo, la sangre que llega a la aurícula izquierda debe pasar a través de la contracción auricular al ventrículo izquierdo, pero sin que exista gradiente de presión. Y del ventrículo izquierdo a la aorta, igualmente a través de la sístole del ventrículo izquierdo, pasar a la aorta y abatir la presión del ventrículo, que diga, de la arteria aorta. Ok, pero entre todas las cavidades del corazón no debe existir un gradiente de presión. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos, que se ve que la curva de presión auricular está por arriba de la curva de presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahí está el circulito en la letra A, que esa letra A representa la contracción auricular. Pero si se dan cuenta, hay dos líneas negras, la del ventrículo izquierdo y la de la aurícula derecha, y están desfasadas las curvas. Quiere decir que existe un gradiente de presión. Si existe un gradiente de presión, fíjense, ¿cómo se los pregunto? Si existe un gradiente de presión entre la aurícula derecha y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿de qué patología estamos hablando? Es decir, para que la aurícula derecha tenga que incrementar su presión para vaciarse hacia el ventrículo izquierdo, ¿qué patología tiene que existir? Una Una patología. Entre estenosis. la estenosis mitral. Ahora, fíjense, lo voy a reproducir de otra forma, aunque no es la curva esta. Si yo tuviera estenosis aórtica, que ya lo habíamos visto, si yo tuviera estenosis aórtica, sí, estenosis aórtica, ¿qué curva de presión es más grandota sistólica? Sistólica. ¿La del ventrículo izquierdo o la de la aorta? La del ventrículo. ¿Por qué? Porque tiene que superar la carga, ¿no? Ok, tiene que superar la estenosis aórtica. Entonces el ventrículo izquierdo tiene que incrementar su presión sistólica para poder abatir la estenosis valvular aórtica. Pero la curva de presión aórtica sigue siendo 120/80. ¿Ah? Sí me explico, y el ventrículo va a tener que subir su presión quizá hasta 200 con 15. 200 de sistólica, 15 de diastólica. Pero la que me estoy incrementando es la... Entonces, si yo tengo, fíjense, ¿cuál es el gradiente? Si yo mido ese gradiente, que lo medimos con presión, si yo tengo en el ventrículo izquierdo 200/15 y en la aorta 120/80, ¿cuánto tengo de gradiente
pensando en la sístole de ambas cavidades. 80, ¿no? 80 milímetros de mercurio. Entonces, por ahí hay gente que ya me capturó la idea. Entonces, si yo tuviera lo mismo en la válvula pulmonar, si yo tuviera estenosis pulmonar y tuviera una presión pulmonar elevada, vamos a decir 200, bueno, no tanto, vamos a hablar de 100. ¿Cuánto tendría que levantar el ventrículo derecho para poder pasar la sangre a la pulmonar? Cuando lo normal es 45, 25. O sea, ¿qué sucede en hipertensión pulmonar con el ventrículo derecho? Fíjense, ¿qué sucede en hipertensión arterial pulmonar en el ventrículo derecho? De hipertrofia, no, el ventrículo derecho para. Lo hipertrofia, entonces, pero como tiene hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho tiene que vencer la resistencia que están generando las arterias pulmonares. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, si la presión pulmonar es 100, ¿cuánto tendría que tener el ventrículo derecho para pasar la sangre a la pulmonar? ¿Más de 100? 100 o más de 100, pues por supuesto, porque si no, nunca pasaría la sangre. ¿Sí me explico? ¿Y qué le pasaría a la válvula tricúspide? Fíjense, en ese mismo caso, ¿qué le pasaría a la válvula tricúspide? Que es una valvulita que no responde a mucha presión. Se rompe, ¿no? Bueno, No que se rompa, pues se vuelve insuficiente, se vuelve insuficiencia. Entonces, crea insuficiencia valvular tricuspidia funcional, no orgánica. ¿Y qué le pasa? Fíjense, ¿qué le pasa a la aurícula derecha si le estoy regresando sangre a través de la insuficiencia tricuspidia? ¿Se dilata? Se dilata. ¿Y entonces qué le pasa a las venas del cuello? Perdón, no los escuché. Se ingurgitan, por supuesto. Entonces, ya hay un problema que me está causando ingurgitación yugular, ascitis, edema de miembros inferiores y todo, como que todo se va, como que todo va en reversa, ¿no? Sí, en cuanto a las presiones y todo esto. Entonces, puedo entender el ciclo cardíaco, el cateterismo cardíaco, las curvas de presión, las curvas de volumen, etc., etc., ¿no? A ver, vamos a seguir con la clase. Entonces, este fue un ejemplo, seguimos, este fue un ejemplo de estenosis valvular mitral, porque hay una diferencia de presión entre la presión final de diástole del ventrículo izquierdo y la presión auricular izquierda. A ver la que sigue. Bueno, otra normalidad que podemos encontrar en el registro auricular es la pérdida del descenso X, que nos va a traer la formación de una onda CB, esto pues por la función de estas dos ondas. En este ejemplo hablan de una insuficiencia tricuspidia grave secundaria a hipertensión arterial pulmonar y mencionan la onda CB gigante de 43 milímetros de mercurio, que es lo que se encuentra encerrado. Entonces, ya habíamos hablado que la hipertensión pulmonar va a provocar insuficiencia tricuspidia. Aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, nos hace una onda B gigante de insuficiencia valvular tricuspidia. Ok, a ver, vamos a seguirme. El siguiente ejemplo es una onda B grande que mencionaba que por sí sola no indica insuficiencia valvular. Sin embargo, cuando se encuentra precedida de un descenso X conservado, es decir, no hay una fusión de la onda C y B y la velocidad de descenso Y es normal, se debe a una restricción al llenado de la aurícula. Sin embargo, si encontramos la onda B con un descenso de Y lento, nos va a sugerir una estenosis de la válvula auriculoventricular. En este ejemplo este ejemplo trata de una estenosis mitral severa y pues también nos describe el descenso lento de Y el gradiente medio de 34 milímetros de mercurio, que es el gradiente de presión que se encuentra sombreado. Bueno, aquí déjenles explico así también rápidamente. Las curvas así grandotas en negra que vemos, o sea, que van desde cero hasta arriba, hasta la parte superior de, vamos a decir, de este cuadrito, esa es la curva de presión del ventrículo izquierdo. No vemos la curva sistólica, cómo llega a su cúspide y desciende. Lo que sí vemos es la presión capilar pulmonar y las diferentes ondas de la presión capilar pulmonar, o sea, la presión en cuña del catéter de Swan-Ganz. Y aquí lo que estamos viendo es, vean cómo existe un gradiente en esta zona sombreada, ¿sí? En este
1, 2, 3, cuarto. En el cuarto latido, ¿sí? Por delante del cuarto latido, que porque estamos representando sístoles ventriculares, todo esto que está sombreado es el gradiente de presión que existe. De tal suerte que con un catéter de Swan-Ganz, midiendo la cuña, puedo medir el gradiente entre la presión final del ventrículo izquierdo, que es la presión diastólica, que es la parte de abajo de esa curva, y la curva de la cuña. Y eso me da un gradiente de presión. Esto representa otra vez una estenosis valvular mitral. Ok, bueno, esto nosotros lo hacemos todos los días y hay que medir esos gradientes de presión para diagnosticar estenosis. Pero a mí, hagan de cuenta, a mí me gustaría que me dijeran, a ver, ¿cuál sería el cuadro clínico de un paciente con estenosis valvular mitral? Piénsenle, chicos. ¿Qué le pasa? Los voy a ayudar un poquito. Puede haber Ok, disnea. entonces tiene estenosis mitral. ¿Qué le pasa a la aurícula izquierda? Se dilata. Se dilata, se hace grandota, ajá, y puede caer en fibrilación auricular. Ok, acuérdense que el gasto auricular representa el 20% del gasto cardíaco, pero si yo pierdo la patada auricular o la sístole auricular, pues entonces ya la cosa se está poniendo un poquito más difícil. Ok, ya creció la aurícula izquierda porque tiene estenosis mitral. ¿Y qué le pasa a las venas pulmonares? Se dilatan, se regurgitan. Bueno, las venas pulmonares incrementan su presión, vamos a llamarlo así. Entonces, hay hipertensión, de ahí cómo se llama, hipertensión arterial o hipertensión venocapilar, o hipertensión venosa. Venocapilar. Entonces, es hipertensión venosa. ¿Y luego qué le pasa a los capilares pulmonares? Aumentan su presión. Hipertensión venocapilar pulmonar. Y si hay hipertensión venocapilar pulmonar, ¿qué le pasan a las arteriolas pulmonares? Se dematiza. También aumentan su presión. Ok, voy otra vez. Creció la aurícula derecha, aumentó la presión en las venas pulmonares, en las 4, incrementó la presión venosa pulmonar, líneas B de Kerley, líneas C de Kerley, líneas A de Kerley. Empieza a haber un problema de difusión de gases, el oxígeno en los alvéolos, y el paciente entonces, ¿qué va a tener? Disnea. Disnea. Entonces, el paciente con estenosis mitral, ¿cuál es su cuadro clínico? Disnea. Disnea de esfuerzo. ¿Y qué clasificación muy famosa en una ciudad de Estados Unidos, al norte de los Estados Unidos, en la costa este? ¿Cuál es la clasificación que utilizamos para la disnea? ¿De Nueva York? New York. La de Nueva York. Si es la costa este, si no, pues corríjanme. Ok, tenemos la clasificación de Nueva York que habla de 4 grados. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son esos 4 grados? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, la New York. ¿Quién me lo dice de disnea? Yo que la clase 1 era que no se limita a la actividad física. El 2 que hay una ligera limitación por la actividad física. Ok, El 3 que ya es marcada por la actividad física. Y la ok. 4 que ya hay una incapacidad para llevar cualquier actividad. Ok, tiene disnea en reposo. Entonces la disnea es, ya clase 4 es que tiene disnea incluso en reposo, clase 3 que incluso bañándose o lavándose el cabello o amarrándose las agujetas tiene disnea, clase 2 que con ejercicios moderados tiene disnea, y clase 1 que puede realizar actividades propias de la edad y que solamente cuando hace algo un poquito más puede tener disnea. Entonces la disnea es uno de los síntomas pivote de la enfermedad cardiovascular. Ok, más adelante. Por eso estamos viendo esto, chicos, porque ustedes nunca van a ver estas curvas mientras no desarrollen una especialidad donde vean cateterismo, ¿va? Si no, pues bueno, probablemente no lo volvamos a ver nunca, pero entender que hay gradientes de presión entre las cavidades y que las presiones de las cavidades aumentan o disminuyen de acuerdo a la patología. Ok, ¿qué más? Creo que, bueno, estamos por acabar, chicos. Bueno, entonces, bueno, ojalá podamos ver el video, no ahorita, porque ya no nos daría tiempo, el video de la cuestión del catéter de Swan-Ganz, y ojalá pudieran poner un video también de una angiografía coronaria, también animada o no animada, de una angioplastía y de pronto de la colocación de una válvula aórtica, no sé, videos donde veamos el tratamiento así, pero cortitos, de no más de 2 minutos, 1 minuto, tratamiento, o sea, cómo es el cateterismo terapéutico para que ustedes lo conozcan.
Bueno, eso nos va a ayudar un poquito más a entender para qué los cardiólogos intervencionistas, los electrofisiólogos utilizamos el cateterismo para el tratamiento de las diferentes patologías cardíacas. Chicos, que tengan un excelente día a todos y los veo el miércoles tempranito. Igualmente. Igualmente, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, bye bye.